Uf. Hola, aquí estamos con un nuevo vídeo. Por fin, ya tocaba. Ya tocaba, pero que nos ha pillado el toro. Como veis, aquí estoy en los chinos de mi barrio, que se lo curran un montón, y esto de las navidades son unos ases. Madre mía, son los mejores de la ciudad. Me encanta. Pero no van a arreglar el problema que tengo ahora, que es el de solucionar la cuestión del famosísimo, temido amigo invisible. Porque vosotros recordáis cuando el amigo invisible, vuestro primer amigo invisible, todo el mundo decía y estaba de acuerdo que por favor que no se gastara nadie más de 4 euros, y después nadie sabe cómo eso subió a 10 euros y después a 20 euros, y ahora tenemos regalos de amigo invisible que si no te gastas casi 50 parece que eres el Grinch de la Navidad. Bueno, pues vamos a intentar solucionar ese problema, no aquí, porque aquí no lo vamos a conseguir, pero con la triquiñuela del mercado de segunda mano. Mercado de segunda mano, en este caso, como es Navidad, vamos a echar un ojo a los mercados solidarios y a los mercados de segunda mano y a los rastrillos de los pobres, que bueno, así de paso también echamos una mano. Venga, vamos allá. Y empezamos con el mercadillo que organiza todos los años la Asociación Vicente Paul, que es uno de los más impresionantes. Aquí solo podemos ver el escaparate porque dentro no pude grabar. Había muchísimos voluntarios y muy pocos clientes, o sea que era un poco... me cohibí, me daba un poco de corte. Pero como podéis ver son los que quizá tienen los muebles, las piezas más grandiosas, más glamurosas, aunque eso no quiere decir que dentro no tuvieran esos pequeños chollitos que nos gustan tanto cuando vamos por ahí rastreando y que vais a ver ahora cuando nos metamos de lleno en el hall. Y aquí estamos en el hall con nuestro socio gatuno, que espero que no estrelle nuestra primera adquisición, que es este osito de porcelana así sin más, creo que de los años 90, que ya tiene dueña, que me han dicho que quizás sea soviético, pero vete a saber. Bueno, y aquí un abaco, pero un abaco de los antiguos, chino o japonés, que yo voy a utilizar. No va a ser para amigo invisible, va a ser para mí como decoración. Vamos a ver, así la cajita de chocolate. Hombre, la cajita sería bueno ponerla con algo dentro. Es una especie de retro art deco holandesa. Seguro que los chocolates estaban buenísimos, pero algo meteremos dentro. Este cuenco tiene historia cero, no sé si es una sopera, no sé qué es. Yo lo voy a utilizar para mis creaciones de Ikebana. Otra adquisición que no será para amigo invisible. Y los cuencos de alabastro, que estos sí que son muy populares. Vale, pues nada, ya están adjudicados. Y aquí ya estamos en la tienda de Remar. Remar, ya hemos visto más vídeos. Estoy como en mi casa en Remar. Los tengo muy cerca, tienen de todo. Mira, esa jarrita verde, cómo me he arrepentido de no habérmela llevado. Lo bien que me hubiera venido para la cocina. Y con los payasos, siempre tienen muchos payasos aquí. La verdad es que son bellos, pero subida y caída de los payasos. ¿Qué pasó? Bueno, siempre tienen monerías. Raro es que no me lleve algo. Este osito es de papel maché. Y estaba escachado, estaba roto, pero ahora que veo el vídeo veo que no estaba tan roto. ¡Y! Me lo tenía que haber llevado. Bueno, esto sí que cayó. Los que ya conocéis mis vídeos sabéis que lo primero, me pierde el verde y siempre con Duralex. Soy una fanática de Duralex. Bueno, y este marquito intrigante, muy viejo, hecho en Japón. ¿Cuándo se encuentran ya cosas hechas en Japón? Ya casi no. Se pasó de Japón a Taiwán. Y empezamos con el hall de Remar. Aquí tenemos un candelabro de barro estilo rústico, que no sé para quién irá. A mí la verdad me gusta, pero no sé si tendrá mucho éxito.
Por cierto, perdón por la iluminación, la verdad es que tengo que currármelo mucho, mucho más. Bueno, ahora hablemos de las cajitas de cristal. Estas venían a juego, no sé si había una tercera, pero la tercera creo que estaba solo la tapa, que bueno, no sé, tampoco sé para qué irán. A mí me encantan, con algo dentro o sin nada dentro. Nada, para el lote. Ah, y el famoso marco japonés con los iris, marquito de fotos. Ya no se ponen fotos en marquitos así tan pequeños, pero bueno. Y también que no se me olvide el hallazgo más importante de Remar, este revistero de madera que se la ve bien maciza, para esconder, por fin, para esconder el router. Bueno, medio esconder, todavía se ve algo, pero no está tirado con todos los cables por el suelo como estaba antes. Esta ha sido para mí la compra del mes. Así que gracias, Asociación Remar. Y el centro reto, de aquí solo vais a ver el escaparate, porque dentro tampoco pude grabar. Así que en este caso vamos a pasar directamente al hall. Empezamos el hall de reto, con salero pimentero, estilo Art Deco, quizá de los años 60, pero bañados en plata. Y además tenían un soliflor a juego, un set de desayuno, vamos, para morirse. Y un anillo ajustable que se le veía bueno, no era de plata, pero la piedra sí que era una piedra sólida, no sé qué piedra es esa piedra verde. También un broche de hibisco esmaltado en estilo cloisonné, en un color que, vamos, yo creo que pega con todo. Las cajitas de piedra de la India, o vamos, yo pienso que son de la India, esas las se ven mucho. A mí me pasa algo con las cajas, el problema es que las cajas necesitan, no sé, para mí son para meter algo dentro, y eso es lo que a mí me falla, que me gustan más las cajas que lo que se pueda meter dentro. Los candelabros de porcelana rosa también tienen dueña y se van a Francia. Son cerámica de Portugal, son súper buenos. Me los hubiera quedado yo, pero los he prometido ya. ¿Qué le vamos a hacer? Y un parchís, un tablero bordado a mano, pero mirad qué monería, o como dicen ahora, qué fantasía. Es para niños, pero no. Y Mercadillo Nuevo, este no lo conocía, es el que organiza la Escuela Oficial de Idiomas con la Universidad de Salamanca, y tengo que decir que para mí ha sido el más divertido, el más chulo, el más variado. Se encontraban cosas dignas del cubo de la basura. Mira, ahí hay una manualidad que a lo mejor habéis hecho alguno de vosotros, pero también cosas geniales. Para mí es en el que mejor me lo he pasado, y vais a ver cuando os enseñe el hall. Mirad, mirad. Y empieza el haul de este mercadillo nuevo. Aquí tenemos un broche metálico con adornos acrílicos muy colorido. Y este está pintado, me di cuenta que está pintado de una manera muy rara, no es tan llamativo como el otro. Me gustan los colores, pero bueno, no sé si no es un poquito... La calidad es buena, pero no sé, me parece extraño al lado del otro. Y yo que siempre quise tener una palmatoria de estas con esta pátina desde el instituto. ¿Por qué no la tuve?
Bueno, pues mira, no digo la cantidad de años que han pasado desde entonces, pero ahora por fin la tengo. Tampoco va a ser para el amigo invisible. Uy, y yo tengo una amiga obsesionada con las mariposas. Espero que no esté viendo este vídeo, porque si no, bueno, ya sabéis. Y unos pendientes de plata. Sí, sí, de plata de ley. Aquí están, de plata. Y por último, el mercadillo o el rastrillo de los pobres, nunca recuerdo bien cómo se llama. En este caso es un mercadillo fantástico, lo difícil es pillarlos abiertos, tienen un horario muy reducido y muy poco previsible, pero la verdad es que los voluntarios que tienen, como en el del resto de los mercadillos, a mí es eso justamente lo que me gusta, lo hacen todo con un cariño, con una dedicación. Son temporales y utilizan su tiempo para organizar todo esto. No es nada, no hay que echar este esfuerzo en saco roto. Y bueno, aquí estamos con los tesorillos que consiguieron amasar para nosotros. Y empezamos nuestro haul con una pieza de necesidad básica. ¿Quién no necesita un tucán esmaltado? Que levante la mano el primero que diga que no lo quiere prendido en su abrigo. O este pelícano tallado en una calabaza. Bueno, pelícano, ponía pelícano en el papel. A mí no me parece un pelícano, me parece un pájaro, no sé, un martín pescador o no sé, quien sepa de pájaros que me llame. Pero bueno, también vino para la saca. La aceitera con su vinagrera. Me vienen muy bien, así que no van para el amigo invisible. Estas se quedan en mi cocina. Y bueno, pues ya está, de vuelta a nuestros chinos. Esta ha sido nuestra experiencia. Encontrar el regalo perfecto para el amigo invisible es invisible, imposible. Pero por lo menos lo hemos pasado bien, hemos disfrutado de la búsqueda y hemos desempolvado algunas cosillas que si no fuera por este juego, nunca habríamos ni siquiera reparado en ellas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya dado algunas ideas. Y si es así, si os ha gustado, pues nada, venga, a darle al like, así yo sé que no estoy haciendo un poco el tonto, aunque bueno, quizás sí está haciendo el tonto, pero no me importa hacer el tonto si os gusta, ¿eh? Y si además no queréis perderos alguno de los vídeos que hago, pues suscribiros y así por lo menos os daré la turra con cada cosa nueva que haga. Venga, pues os deseo una buena búsqueda, que os haya gustado el vídeo y espero no tardar mucho en hacer uno nuevo, en producir uno nuevo. Así que nada, venga, hasta pronto, adiós.